Secrets and Mask, Hermione. Capítulo 24. Enterrado vivo. Advertencia. Representaciones gráficas de muerte y asfixia. 23 de abril. Ella no debería haberlo besado. Absolutamente no debería. Bajo ninguna jodida circunstancia haberlo besado. Fue un error, una mala idea, un lapso momentáneo en el juicio. No disfrutó el beso. No podía haberlo hecho. Ella debe haber estado borracha. Sí, eso fue todo. Estaba borracha. Ese whisky ridículamente caro que había estado bebiendo como si no fuera más fuerte que cerveza de mantequilla aguada. No se sintió atraída por el sabor de sus labios. Solo estaba borracha. Nadie podía saber tan bien. Ella debe haberlo imaginado. Malfoy no sabía poderoso. La sensación de su lengua arrastrándose sobre la de ella no era enloquecedoramente deliciosa. Ella no ansiaba más. No se inclinó hacia adelante y lo besó más profundamente porque quería. Solo ansiaba el whisky que se aferraba a sus labios. La forma en que él había agarrado la parte posterior de su cuello y apretado no había enviado un escalofrío por su columna de la manera más atractiva. Todavía estaba nerviosa, todavía aferrándose a las réplicas de adrenalina de la batalla de Lincoln. La forma en que su cuerpo había reaccionado ante ella no había hecho que su estómago se encogiera de triunfo. La forma en que sus músculos mortales, esos brazos que habían matado a miles, se habían estremecido y ondeado bajo sus palmas, no la había hecho ronronear como un gatito satisfecho. Todavía estaba nerviosa, nerviosa después de ver tanta muerte en el campo de batalla ese día. Solo necesitaba algo para calmarse, una liberación, y Malfoy estaba ahí. Y eso estaba bien con Hermione, completamente bien. Dios sabía que Malfoy la había estado usando como una herramienta para mantener el favor del Señor Oscuro. Desde el día en que la capturó, él la convirtió en un arma, la obligó a asesinar a inocentes, soldados muggles, y la obligó a matar a Simus. Él la había usado, así que ella no se sentía culpable por usarlo, solo esta vez. Ella estaría bien. Fue solo un error, no volvería a suceder. Ella no lo permitiría. Ella no estaba bailando con el diablo, solo usaba uno para exorcizar sus demonios. 25 de abril. Joder, no debería haberla besado. Joder, mierda, cojones. Debería haberse alejado, debería haber agarrado un puño de sus salvajes y jodidamente ridículos rizos y tirado de ella hacia atrás, golpeando su cabeza contra la pared y recordándole su lugar, que ella estaba en su casa, que él estaba a cargo, que él era el que tenía el control. Lo había pensado, planeado, borrar esa pequeña sonrisa tortuosa de su rostro en el momento en que notó la botella robada en sus manos. Joder, debía haberlo hecho. Tenía toda la intención de envolver sus dedos alrededor de su garganta y apretarla, recordándole quién era él, de lo que era capaz. Él cargó hacia ella como un toro furioso con la ira llameando y la sangre hirviendo, pero en el instante en el que ella levantó su pierna y clavó el talón en su piel, él estaba bajo su hechizo. Y en el mismo instante en que ella arqueó la ceja en un desafío y tomó otro largo trago desafiante, él supo que estaba jodido. Aparte del propio Señor Oscuro, nadie lo había desafiado así en años. Nadie se atrevió. No otra máscara dorada, y ciertamente no una bruja sin una maldita varita. Bellatrix a veces levantaba la cabeza, pero su cola siempre volaba rápidamente entre sus piernas cada vez que Draco enseñaba los dientes. Ella siempre volvía a ponerse en fila, rápidamente. Por lo general todo lo que necesitaba era una mirada rencorosa de él. Y Theo, bueno, la máscara dorada teatral era similar a la de un adolescente descontento. Arremetió y tuvo berrinches y desafió la autoridad cada vez que la marea lo golpeaba en sentido equivocado. Pero no dijo nada con eso. Todo era un espectáculo, otra actuación que realizaba para el beneficio de todos los demás. Granger, por otro lado, quiso decir cada insulto que le escupió. Ella lo desafió en cada esquina. No tenía miedo de usar esa bonita boca suya para irritarlo, meterse bajo su piel y encender fuegos artificiales y verlo explotar en un estallido de ira. Juró que su pene se endureció solo de pensar en el triunfo en sus ojos, cuando arrastró su estilete sobre su corazón,
con ganas de empujar hacia adelante, romper la piel y perforar sus arterias. Granger era diferente. Ella lo odiaba, eso era seguro, pero no se sentía intimidada por él. No se estremecía ante la mera vista de los cuernos en su máscara demoníaca. Ya no. Después del impacto inicial de Demon Hex, se recuperó, se hizo más fuerte, se adaptó a su nueva realidad y se volvió más resistente. Granger era feroz, descarada, hasta el extremo, y ese era el corazón del problema de Draco. La pequeña Gryffindor lo intrigaba. No importaba cuánto tiempo la estudiara, no importaba cuánto pensara que la conocía, ella siempre lograba sorprenderlo. En un mundo donde la estrategia lo era todo, y conocer a tu enemigo era la diferencia entre la vida y la muerte, Granger era lo desconocido. Podía hacer conjeturas educadas y podía pensar en algunas formas diferentes en las que ella podría reaccionar a las palabras o a una cuchilla en su garganta, pero nunca estaba completamente seguro de su próximo movimiento. Nunca podía predecir realmente qué estrategia usaría y él jodidamente amaba eso en ella. Esa fuerte, indomable, tan impredecible y feroz como la pólvora. Nunca sabía en qué dirección ella iba a quemar y destruir. Granger lo mantuvo adivinando, bailando sobre el filo de la hoja. No pensó que alguna vez se cansaría de su juego. Podría hacer esto para siempre. Bailar con ella por la eternidad mientras el resto del mundo se convertía en cenizas a su alrededor, y nunca se aburriría. No pudo evitar reírse de la simetría de todo. Que un sangre sucia, alguien que Draco había sido criado para creer que estaba por debajo de él, inferior en todos los sentidos, había logrado cautivar su atención por completo. Su padre estaría vomitando en su tumba si pudiera ver las profundidades en las que se había hundido su hijo. Draco fue devuelto al presente por un destello de humo verde y cenizas, y dio un paso hacia atrás para permitir que su amo saliera de la chimenea y entrara al bar. Voldemort se sacudió el polvo flu de su túnica y se dirigió a la puerta. Las tablas del suelo crujieron bajo las botas de Malfoy, y trató de concentrarse en los sonidos que hacían, en lugar del repugnante hedor ácido de las pociones medicinales que emitía el mago oscuro frente a él. Después de mantener la puerta abierta y permitir que Voldemort pasara, Malfoy caminó detrás de su maestro. Siempre un paso por detrás, nunca hombro con hombro, nunca de igual a igual, y no pudo evitar notar que el señor oscuro no parecía del todo él mismo. Su piel se veía más pálida, a la poca luz del sol que se colaba a través de las nubes en lo alto. Los hombros estaban un poco caídos y sobresalían debajo de su túnica hecha gijones. Las venas de su cuello y manos se oscurecían con cada día que pasaba, tensándose contra la fina piel del dorso de sus manos. Parecía enfermo, decaído. Si Malfoy fuera honesto, Voldemort se veía viejo. ¿Estás más cerca de conocer la ubicación de la nueva base central de operaciones de la Orden?, preguntó el señor oscuro, cuando doblaron una esquina cerca de una tienda destruida y comenzaron a caminar por la colina adoquinada hasta la casa del consejo. Bellatrix me dice que las fuerzas de Potter están creciendo en fuerza y número, que nuestro uso de la sangre sucia ha inspirado a otros a unirse en un esfuerzo por recuperarla. Ah, la jodida tía Bella, la cabrona que nunca parecía morir, la letal de los seguidores del Señor Oscuro, había estado ansiosa por reemplazar a Malfoy durante años, buscando cada oportunidad que pudiera para demostrar que era mejor de los demonios sobre los hombros del Señor Oscuro. Aunque no podía ver el rostro de Voldemort, Malfoy podía adivinar la expresión de su amo por la forma en que giraba la varita de Sauco en su mano. Los movimientos eran bruscos y entrecortados, y sus uñas golpeaban con irritado ritmo la herramienta de madera. Desafortunadamente, por primera vez mi tía tiene razón. Malfoy cruzó los brazos, delicadamente, detrás de la espalda. Lo único que le impedía darse la vuelta y hechizar a su eterna y demasiado obediente tía a su lado. Aunque ninguno de ellos acatara directamente a la sangre sucia, he notado un aumento en su número. Parece que intentan capturarla, pero ten la seguridad de que siempre estaré a su lado.
Ninguno de ellos se acercará lo suficiente a ella para tener éxito. Ya veo, dijo Voldemort en voz baja. Estoy seguro de que entiendes que esta es una ventaja que no podemos permitirnos que obtengan. No tan tarde en la guerra. Si esta espía filtra más información, me temo que podemos caer justo en el último obstáculo. Eso no será un problema, mi señor, respondió Malfoy. Tengo varias pistas que, si le agrada a mi señor, interrumpió Bellatrix, y Malfoy resistió el impulso de rechinar los dientes en su rostro apenas. Me temo que mi sobrino no está preparado para la tarea. Quizás debería encargarme de la búsqueda del espía. Bueno, parecía que Bella había traído sus pelotas hoy. Sería interesante ver cuánto tiempo podría conservarlas. Bellatrix era solo otro perro de los talones de Voldemort. Era peligrosa, salvaje y ansiosa por servir, pero estaba obsesionada con su amo. Patética, rogando por cualquier pizca de aprobación que ocasionalmente le arrojaría. Haría cualquier cosa por él. Realizaría cualquier truco sin dudarlo, sin importar lo lamentable que la hiciera parecer. No era de extrañar que Voldemort prefiriera a Draco que a ella. Se volvió para fruncir el ceño a su tía. El señor oscuro todavía estaba de espaldas. Podría ser lo suficientemente rápido como para hechizarla. Lo castigarían, pero algún crucio en la espalda valería la pena. Creo que se encuentra más bien estirado, con la tarea de vigilar a la sangre sucia, buscar al espía y cuidar de los otros chicos. Tal vez debería buscar en los recuerdos de la sangre sucia, ver qué puedo sacar. Bellatrix sonrió con confianza, mostrando sus dientes podridos. ¿Cómo está Theodore, por cierto? ¿Todavía está terriblemente molesto contigo? La mano de Draco se movió hacia su varita. Solo un segundo. Eso era todo lo que necesitaba. Solo un puto latido, una maldición para aviarla a toda velocidad contra el ladrillo, detrás de ella. Tal vez él tendría suerte y ella se golpearía la cabeza y se la abriría como un huevo. Salazar, qué glorioso comienzo para un sábado por la mañana sería ese. Aprecio tu preocupación, tía, pero está fuera de lugar. Se dio la vuelta para mirar al otro demonio y se paró frente a ella, bloqueando su camino. Sus ojos negros se abrieron cuando se encontraron con los de él. Pudo ver que su confianza se desvanecía rápidamente. He buscado en todos los recuerdos de la sangre sucia hasta el momento, de su captura, y ahora todo lo que ella sabe, nosotros también lo sabemos. Las fosas nasales de Bellatrix se ensancharon con irritación. ¿Y sabes qué? La mayor parte fue inútil. El espía usó un nombre en clave cuando nos vendieron, Medusa, y alteraron su voz, haciéndolos imposible de rastrear, agregó Malfoy. El tono goteaba veneno. Y la orden había abandonado todas sus bases cuando supimos su ubicación. Sabían que eventualmente obtendría esa información de la sangre sucia y habían planeado en consecuencia. Probablemente se fueron y se reubicaron semanas antes de que llegáramos. Así que no creo que sea una buena idea que busques en sus recuerdos, porque no hay nada más que encontrar. Draco se inclinó hacia adelante, elevándose sobre su tía. Ella dio un paso atrás. Sus bolas se encogieron bajo su dominio. Pero si yo fuera tú, pasaría menos tiempo preocupándome por mí y pasaría un poco más de tiempo satisfaciendo a tu esposo. Escuché que se metió en un pequeño problema con la bruja nacida de Muggles en la taberna. Voldemort rió sombríamente y se giró para observar a la pareja. Por lo general disfrutaba viendo a sus dos preciados perros de caza magullarse entre sí, irritando el uno antes de ejecución de hoy. Le gustaban sus demonios al límite, enojados e irritados, con varitas ardiendo en sus manos, listos para matar sin dudarlo un momento. Tal vez si prestaras más atención a tu matrimonio, tu esposo mantendría su polla en sus pantalones. Continuó Malfoy sonriendo mientras Bellatrix retrocedía levemente ante sus acusaciones. Y no se arriesgaría a perderla. Escuché a la bruja. Casi lo contó por completo. Pobre bastardo. Espero que no estuviera planeando tener algún heredero. Ahora, Draco, guarda tus colmillos.
Se rió el señor oscuro, dándole a ambos una mirada severa, antes de girarse y continuar hacia su destino. Demonios en una pieza si quieren asegurar mi victoria. Su enemistad familiar tendrá que esperar hasta que Potter y el resto de la inmundicia estén muertos y enterrados. Por supuesto, mi señor. Draco inclinó la cabeza respetuosamente y volvió a ponerse detrás de su amo. Me aseguraré de aplastar el orden como las hormigas que son. Ese es el problema con las hormigas. Voldemort se detuvo y agitó su varita en el suelo cerca de los pies del demonio. Apareció una nube de humo verde y una sola hormiga hecha completamente de niebla se materializó del vapor. La hormiga de vapor se escurrió rápidamente por el suelo, asustada, moviéndose en líneas erráticas, mientras intentaba escapar desesperadamente. No son nada por sí mismas, insignificantes, indefensas, a merced de cualquiera que pase por su colina. Mientras Voldemort hablaba, se levantó la parte inferior de su túnica y se paró bruscamente sobre la hormiga sonriendo mientras su pequeño cuerpo se evaporaba en humo alrededor de su pie. Se quedó en silencio por unos momentos, dejando que el peso de sus palabras se hundiera, y luego su expresión se tornó agria y levantó su varita de nuevo. Pero permanecen juntas. Otro movimiento de la varita de Sauco y se formó un hormiguero hecho de vapor verde. Y una sola hormiga solitaria se arrastró desde el hocico y luego otra, y luego otra. En cuestión de segundos, miles de ellas brotaban de la punta como agua de un grifo. La entrada de la colina de humo se rompió a medida que más y más luchaban por salir, aferrándose unas a otras, luchando frenéticamente para escapar. La ola de hormigas de humo marchó hacia Draco y Bellatrix como un ejército, un teso furioso, y Draco se obligó a permanecer lo más quieto posible mientras el vapor se acumulaba alrededor de sus botas. Sabía que no eran reales, sabía que no lo eran, pero podría sentirlas. Podía sentir sus pequeñas y frías piernas sobre su cuerpo mientras subían por sus piernas. Podía sentir sus pequeñas bocas pellizcando su piel mientras mordían sus caderas. En su ascensión por su torso, podría sentir su número, aunque imposible, agobiándolo, tratando de arrastrar su cuerpo hacia el suelo mientras se arrastraban más y más alto sobre su pecho, su clavícula, pululando alrededor de su garganta. Draco casi no podía respirar. La pura fuerza de su número se acumulaba en su caja torácica, hacía que su pecho sintiera apretado, sentía como si estuvieran aplastando sus pulmones. Joder, no. No se lo estaba imaginando, realmente no podía respirar, había demasiadas, estaban por todas partes. Podía sentir que su fachada fría se desvanecía. Trató de alejar a algunas de ellas, trató de sacudir vigorosamente las que se acumulaban en sus hombros y trepaban por su cuello, pero no pudo quitárselas. Podía sentir el pánico creciendo en su pecho mientras las hormigas de humo se arrastraban más y más alto. Bellatrix respiró aterrada cuando las hormigas de humo se abalanzaron sobre sus hombros, y sus brazos volaron en el aire tratando frenéticamente de ahuyentar a los insectos. Perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, y los insectos se arrastraron sobre su rostro y eclipsaron todo su cuerpo, pero cuando cayó al suelo, las hormigas en los cuerpos de ambos demonios desaparecieron, evaporándose en nada más que vapor, como si nunca hubieran estado allí para empezar. Juntas, siseó Voldemort, podrían enterrarnos. Malfoy se acurrucó sobre sí mismo, apoyó las manos en las rodillas para sostenerse y luchó por respirar. Bellatrix estaba a su lado, sobre sus manos y rodillas, acurrucada sobre sí misma mientras jadeaba en el suelo, jadeando desesperada por respirar. El mensaje de Voldemort fue claro: derrotar a la Orden, o ser enterrados vivos con sus muertos. Sí, mi señor, jadeó Draco, conmocionado mientras enderezaba la espalda y trataba de erguirse de nuevo. Bellatrix aún no se había recuperado. Como el único Malfoy que queda, tienes mi palabra. Tendrás tu victoria pronto. Voldemort siguió caminando sin mirar a sus generales. Sus túnicas oscuras se arrastraban sobre los adoquines mientras dejaba que sus demonios se recuperaran.
Tanto Malfoy como Bellatrix se pusieron sus máscaras, como siempre lo hacían cuando tenían que hacer una aparición pública. Pero sobre todo Malfoy solo quería ocultar su rostro. La lección de Voldemort tuvo el efecto deseado. Malfoy se sintió nervioso, y aunque sabía que Bellatrix se había visto más afectada que él, todavía no quería que ella lo notara. Cuando el trío llegó a su destino, Draco sintió que se le escogía el estómago como siempre le ocurría cada vez que se veía obligado a regresar aquí. Nottingham, Calding House, el teatro favorito del Señor Oscuro para las ejecuciones. Los ahorcamientos de hoy tenían una vista maravillosa. Cualquiera de los testigos de hoy podría dar fe de eso. El sol comenzaba a ponerse por el oeste, dejando un hermoso manto rosado cubriendo el cielo, cubierto de pequeñas bolsas de nubes esponjosas. Las calles adoquinadas frente a la casa del consejo estaban llenas de audiencia, espectadores, aquellos que el Señor Oscuro consideraba leales y lo suficientemente influyentes para llevar el mensaje del día. Cada miembro de la audiencia tenía sus capuchas bien altas y sus cabezas inclinadas por respeto al Señor Oscuro, y todos miraban hacia el edificio de piedra que albergaba el espectáculo de hoy. La horca se construyó al pie de los escalones que conducían a la casa del consejo, esparcida uniformemente sobre las estatuas de león de mármol. Era una estructura enorme, creada con grandes vigas de madera. Habían 5 cuerdas colgando de una viga de roble pulido en lo alto. Voldemort estaba parado en el borde mismo de la plataforma. Bellatrix y Draco flanqueaban cada lado, un demonio en ambos hombros. Todos bienvenidos. Voldemort levantó lentamente los brazos, ganando la atención de la multitud. Gracias por acompañarme esta noche, aunque debo admitir, desearía que fueran mejores circunstancias. 5 muggles estaban parados en la plataforma, todos maltratados y magullados, la mayoría con lágrimas recorriendo su rostro y las rodillas chocando mientras temblaban. Solo uno se mantuvo erguido y sin miedo, un caballero mayor y ancho, con brazos gruesos y una barba canosa. Todos tenían aros toscos, ya asegurados alrededor de sus gargantas, sus collares finales y más siniestros que alguna vez usarían. Estos muggles son soldados de la Orden, capturados cuando intentaron entrar a nuestras bases para recuperar información. La multitud y el demonio junto a Malfoy sisearon por lo bajo. Malfoy permaneció en silencio. Todavía podía sentir los fantasmas de las hormigas arrastrándose por su piel, subiendo por su cuello. Resistió el impulso de estremecerse. Esta especie son alimañas, una enfermedad en nuestra tierra, una que no podemos permitir que continúe y nos contamine con su inmundicia. Si los roles se invirtieran, ¿creen que nos compadecerían? No, la multitud siseó dando paso adelante, más cerca de la carnicería. Amigos, si fueran los más fuertes de la especie, ¿creen que nos perdonarían? Voldemort continuó, la voz creciendo en bravuconería, a medida que avanzaba su discurso cautivando a la multitud. ¿Crees que nos permitirían vivir, respirar su aire y hacernos más fuertes? No, no lo harían. Su sucia tecnología se vuelve más letal cada día, todo con el propósito de matarnos. Sus armas disparan más rápido, sus balas están diseñadas para ser más fuertes, destinadas a nosotros, para matarnos a todos. Bellatrix cambió su peso al lado de Malfoy, su sed de sangre aumentando, ansiosa por estar más cerca. Bueno, yo digo, no más. Con un fuerte chasquido de su muñeca, la varita de Sauco giró en los dedos con garras de Voldemort y el piso de madera desapareció bajo los pies de los rehenes. 4 de los muggles tuvieron suerte. Hubo 4 sonidos repugnantes y crujientes que ondearon en el aire, y sus cuellos se rompieron instantáneamente contra las cuerdas implacables, pero un muggle, un pobre bastardo desafortunado, tenía el cuello más fuerte. El hombre mayor, el que no tenía miedo. Tenía los ojos desorbitados mientras se colgaba de la cuerda. Su cara se puso roja. Los dedos de sus pies comenzaron a curvarse. Parecía un soldado,
pensó Malfoy, mientras observaba cómo el cuerpo del hombre corpulento se sacudía luchando contra la asfixia. Parecía que le tomaría un tiempo finalmente ceder, pero Malfoy secretamente esperaba que lo hiciera. No había dignidad en una muerte como esta, no en una muerte de soldados. No era limpia y honorable. Un hombre que arriesgó su vida por proteger a sus seres queridos no tenía la muerte cuando llegaba. No merecía morir así, lento y doloroso, echando espuma por la boca mientras todos miraban. Pero Voldemort no había terminado con la actuación de hoy. Dos máscaras doradas se adelantaron y conjuraron una viga de madera vertical que se clavó en el sujeto justo frente de la horca, y un tercero desapareció. Desde el fondo de la multitud, otro rehén peleando en sus brazos. El pecho de Malfoy se tensó cuando la vio. Sabía, lógicamente, que la chica que estaba siendo atada a la viga de madera con las manos atadas a la espalda y los rizos castaños pegados en su rostro no podía ser la pequeña leona que tenía en casa. Ella no podía ser. Granger todavía estaba en la mansión, probablemente sentada en el alféizar de la ventana con una copa de vino en la mano mientras se quejaba con Astoria sobre el monstruo que era Malfoy. Esta bruja, siseó Voldemort apuntando la punta de la varita de Sauco hacia la chica temblorosa. Ha traicionado a los de su propia especie. No, ella no podía ser Granger. Era más baja que la chica dorada, claramente más joven, curvas menos exageradas y rostro que aún conservaba esa redondez juvenil en sus mejillas. No, no era Granger, pero esos rizos salvajes que enmarcaban su rostro, esos ojos brillantes y ardientes le recordaban mucho a ella. Ella se unió a nuestras filas hace apenas unos meses. Una máscara negra, la parte inferior de la pila. No, no podía haberse unido a un ejército de Voldemort. Esta chica parecía joven, demasiado joven. No podía tener más de 17 años, era demasiado joven para elegir este estilo de vida. No importa qué crimen haya cometido, ciertamente era demasiado joven para este severo castigo. Y sin embargo, antes de que ella tuviera la oportunidad de ganarse mi respeto, había elegido traicionarlos. Draco no sabía qué hacer consigo mismo. Su ritmo cardíaco se aceleró, la sangre rugía en sus oídos. Ella ha estado curando a nuestros rehenes, liberándolos y enviándolos de regreso a la orden. Un sollozo escapó de los labios de la joven y bajó la cabeza hacia el suelo. Creo que si ella misma ama tanto a sus muggles, entonces deberíamos tratarla como tal. ¿No están de acuerdo? Un coro de vítores y aliento resonó entre la multitud como una ola, todos los testigos hipnotizados por las palabras del Señor Oscuro. ¿Sabes lo que le hicieron los muggles cuando sospecharon que alguien era uno de los nuestros hace tantos años? Nos ataron a la hoguera y nos quemaron vivos. Malfoy enganchó los dedos alrededor del cuello de su túnica y aflojó la tela. ¿Siempre se había sentido así de apretado? ¿Siempre se había clavado en su piel así? ¡Demonio!, sonrió Voldemort mirando por encima del hombro a Malfoy. Por favor, saca a esta chica llorona de su miseria. La cabeza de la chica aterrorizada se levantó de golpe, y Malfoy sintió que algo se retorcía en su pecho cuando la miró a los ojos. Sus ojos muy abiertos, marrones y aterrorizados, ojos tan similares a los que había fantaseado con arrancar, ojos en los que había pensado innumerables veces. Se preguntó cómo se verían mientras apretaba la garganta de su dueña, observando cómo la luz se apagaba en ellos. Draco sintió que las paredes de su garganta se contraían, cortándole el aire. No pensó que podría hacer esto. Todo era demasiado, demasiado familiar y demasiado extraño. Todo al mismo tiempo. La ubicación de las palabras del Señor Oscuro le recordaron a Daphne. Trajeron a la superficie todos esos dolorosos recuerdos de su ejecución. Y esta chica se parecía tanto a Granger. Lo tomó con la guardia baja, la forma en que su sangre se heló cuando la miró. No sabía si podría verla arder. Esto no estaba bien. La chica no se merecía esto. Ella no. Un gruñido bajo vibró detrás de él, y Malfoy sintió que el aire se movía y se calentaba cuando su dragón se acercaba. Voldemort insistía en que ella siempre tuviera
cerca cuando él estaba en público. Un elemento peligroso. Ella había estado al acecho en la parte trasera de la casa del consejo, pero debió de haber sentido la creciente angustia de Malfoy, y salió de las sombras para defenderlo. Bellatrix y Voldemort se alejaron mientras Narcisa se paraba detrás de Malfoy. Su pecho escamoso le calentaba la espalda y sus garras delanteras aladas se curvaban protectoramente a ambos lados de él, listas para defender, ansiosas por atacar. La multitud jadeó y dio un paso atrás, encogiéndose cuando el dragón mostró sus colmillos, pero Voldemort, sin embargo, no podía verse más complacido. Él le sonrió triunfante, sus ojos rojos brillando, reflejando los de la bestia que protegía a Malfoy. No podría haber planeado mejor esto yo mismo, dijo Voldemort riéndose, mientras extendía su brazo y señalaba a la bruja que aún estaba atada a la estaca. Por favor, haz los honores, Narcisa. Malfoy no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Sabía que su dragón podía sentir su miedo. Podía sentir la forma en que el pánico se apoderaba de sus músculos, paralizándolo en su lugar, dejándolo inútil. Entonces, en ese momento, su dragón hizo lo que Draco no se atrevía a hacer. Echó la cabeza hacia atrás, abrió la boca, todo lo que pudo, y sopló un aliento lleno de fuego hacia la pobre joven bruja y cruelmente envolvió su cuerpo en llamas. Todos en la multitud se vieron obligados a retroceder un paso, y sus manos volaron para cubrirse la cara cuando una ráfaga de calor abrasador barrió por el aire. Pero Malfoy no dio un paso atrás. Ni siquiera notó el aumento de la temperatura. No notó la forma en que los guantaletes de su brazo se calentaron y se volvieron incómodamente calientes por su proximidad al fuego. No lo notó, porque todo en lo que podía pensar era en el sonido de los gritos de la chica. Incluso sus gritos eran los mismos, un grito agudo, jodidamente ensordecedor que cortó profundo, como clavos en una pizarra, que se sintió como si le desollaran la piel y se hundieran en su torrente sanguíneo. Un grito que lo había perseguido durante casi una década. Se sintió como una cadena perpetua. En esos momentos Draco se sintió de nuevo de 16, en una torre ventanosa, muerto del miedo, apuntando una varita temblorosa al pecho de su director, cuando había tenido todo su futuro en juego, en una sola tarea. Un horrible asesinato, y había estado demasiado asustado para apretar el gatillo. 16 años con la cabeza entre las manos y temblando, escuchando a una chica llorar y rogar por su ayuda mientras la torturaban en el suelo de su salón, y el miedo se había apoderado de sus músculos, como ahora. Entonces, por primera vez desde que se ganó sus cuernos, mientras otra bruja con rizos marrones gritaba y suplicaba ayuda, Draco tuvo que apartar la mirada. No podía soportar mirar. Inusualmente, no tenía estómago para ello. No podía soportar ver su rostro contraerse en agonía mientras estaba envuelta en llamas. No podía soportar ver cómo su piel se deslizaba del hueso mientras se cocinaba de adentro hacia afuera. Trató de mirar hacia atrás. Obligó a los músculos de su cuello a contraerse, ordenándoles a que girasen la cabeza para no observar. Lo intentó, pero simplemente no pudo hacerlo. En cambio, dirigió su mirada al hombre colgado aún con vida, los ojos aún saltones aferrándose a la vida, mientras los gritos de la bruja, que se parecía tanto a Granger, seguían y seguían. Y todo lo que Malfoy pudo pensar mientras observaba a los otros cadáveres sin vida balanceándose por encima, es que esperaba que el pequeño león no se hubiera puesto una soga alrededor de su propio cuello.